Viernes, víspera de Shabbat, nos vamos a esa calecita, la denominaría hoy llamada Israel, que desgraciadamente hace 700 días exactamente está sumergida en esta guerra, la más larga de la historia, y todavía con tantas incógnitas y preguntas a resolver. Los viernes está con nosotros, usted lo sabe, quien lidera el equipo de CAN en español, me refiero al doctor, porque además es abogado, especialista en temas de derecho público internacional, y eso es algo muy adecuado para estas épocas que vive Israel. El doctor Jonathan Meta. Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. ¿Cómo estás, Miki? Un placer estar contigo y con tu audiencia. Un poquito resfriado, pero creo que bien. ¿Qué pasa? El aire acondicionado, en estas épocas de calor. Sí, evidentemente el cambio de temperatura también empezó a refrescar. Creo que vino por ahí. Y sumado a que la intensidad con la que se vive en Israel, y yo diría no solo intensidad, sino desgraciadamente el agobio en muchos aspectos, no ayuda. Johnny, ¿qué quisieras contarnos hoy de esta semana que se empieza a cerrar? A ver, hoy son 700 días de la guerra, ¿no? Y creo que es un número bastante simbólico, pero bastante real al mismo tiempo. Creo que nadie pensó que esta guerra iba a durar 700 días. No desde los objetivos que se plantearon, no tampoco por el peligro que supone tener a secuestrados en Gaza. Todavía tenemos 50, bueno, en realidad 48 de ellos se considera que puede haber 20 vivos, capaz algunos menos, porque hay dos de los que no se sabe nada desde el 7 de octubre. Hoy recibimos un video, por suerte, de otros secuestrados. Digo por suerte nada más que porque para las familias por lo menos es bueno tener una especie de documento y entre paréntesis, uno de los que está en el video, que es Alon Noel, es una de las personas de las que no se sabía nada del 7 de octubre. Por lo tanto, dentro de la desesperación que esto genera y la tristeza de verlo todavía ahí y en condiciones que no son las mejores, digamos, la felicidad de verlo y de saber que él está, pero digo, eso también nos trae una responsabilidad, creo, a todo Israel y al gobierno en particular, de decir, bueno, entonces hay que hacer algo para que salga, ¿no? Cuando fue aquel video de Eviatar David, en el que creo que todos reaccionamos preocupándonos, porque la verdad es que lo que vimos era una imagen digna de un documental del Holocausto, fue muy interesante porque la respuesta del gobierno no fue, bueno, ahora hagamos un acuerdo, podemos terminar la guerra, podemos... No, la respuesta fue, vamos a intensificar las operaciones, vamos a hacer un nuevo operativo. Y la verdad es que en ese momento Israel quería hacer un acuerdo que sea parcial. Israel consideraba que no se puede terminar la guerra. Y tuvo la mala suerte de que jamás aceptó. Y aceptó un acuerdo parcial. Y entonces cambió la narrativa del gobierno y dijo el gobierno, bueno, ahora queremos un acuerdo total por todos. Y con la mala suerte de que en la noche del miércoles, Estados Unidos presentó una propuesta de acuerdo parcial y jamás la aceptó nuevamente. Entonces, estamos en una situación en la cual es muy difícil de explicar qué es lo que quiere hacer Israel, más que nada teniendo en cuenta que ya no hay objetivos claros dentro de la franja de Gaza. Hace 2 semanas tuvimos una guerra contra cámaras de seguridad. En estos últimos días se eliminó un terrorista que fue quien retenía a Emily Damari. En el día de ayer, creo, se eliminó a otro terrorista, un terrorista, que era quien manejaba la economía de Hamas. Ya no hay un objetivo claro en Gaza, jamás no está en Gaza, no es lo que era, y es el momento de hecho, cerrar esta guerra con un acuerdo y tratar, de alguna forma, de empezar a recomponer esta sociedad. Claro, cerrar la guerra con un acuerdo significa para el gobierno de la coalición de Netanyahu seguramente un problema mayor, porque los partidos de extrema derecha dirán nosotros nos retiramos, la coalición cae y Netanyahu, que tiene que empezar además
a dar explicaciones de la comisión investigadora que no se ha formado el 7 de octubre, además de sus propios temas judiciales. Digo, claro, parecería que hay una contradicción entre la necesidad de algunos de sostener el gobierno y por otro lado la necesidad de Israel de llegar a un acuerdo para liberar a los secuestrados y para pasar a empezar a reconstruir esa sociedad. Y entre todo esto, además, Johnny, quiero llevarte aquí como especialista a lo que viene, porque estamos ya a día 5 y en menos de 20 días vamos a estar de alguna manera presenciando la Asamblea General de las Naciones Unidas con, bueno, una veintena o más de países que van a salir a decir, bueno, todo muy lindo, seguramente lo van a hacer con cuidado y van a decir el Hamas muy mal lo que hizo el 7 de octubre, pero, y ese pero va a ser, hay que hablar de un Estado palestino. ¿Cómo se está viviendo esto dentro de Israel y qué es lo que dirías al respecto? A ver, en Israel obviamente hay una oposición al reconocimiento del Estado palestino. También hay que decir una cosa, y esto, mil disculpas, más allá de lo que cada uno piense sobre la creación o el reconocimiento del Estado palestino, no, sin el reconocimiento de Israel es claramente ficticio aquel reconocimiento. Por otro lado, por lo que yo tengo entendido, puedo estar equivocado, esto nos vamos a enterar dentro de 4 días, pero por lo que tengo entendido, el reconocimiento va a ser un reconocimiento en principio a la existencia de un Estado palestino, no va a marcar cosas que Abbas está tratando de que marquen, como por ejemplo un Estado palestino con la capital en Jerusalén del Este. Abbas en los últimos días estuvo manteniendo conversaciones con muchos líderes de Occidente, insistiendo en que es importante que reconozcan, que no le importa a él que hablen de Judea y Samaria y Jordania, no le importa, lo que le importa es que se diga capital en Jerusalén del Este, y eso muy probablemente, por la información que yo tengo, no es lo que va a suceder. Por lo tanto, va a ser un reconocimiento de principios. Ahora, Israel no está de acuerdo. Israel dice para afuera que cree que es un reconocimiento al terror. Yo creo que es imposible marcarlo de reconocimiento al terror, pero más allá de eso, lo que le preocupa a Israel es que el reconocimiento empiece dos procesos que son muy preocupantes para Israel. El proceso número uno es un proceso geopolítico. Hay muchas presiones para que Israel termine la guerra y se adopte el plan egipcio en alguna medida. El plan egipcio implica que en Gaza haya un gobierno de tecnócratas y que luego lo tome la autoridad palestina. Si la autoridad palestina consigue este logro, va a haber más presión para que esto suceda. El segundo proceso que podría empezar es, hay un fallo de la Corte Internacional de Justicia hace un par de meses, capaz que un año, respecto de los territorios de Cisjordania o Judea y Samaria. Y respecto a esos territorios, básicamente la Corte dijo, se tienen que ir, ya está, o sea, no tiene sentido seguir ocupando estos territorios. Y si se reconociera el Estado palestino, o se reconociera en principio el Estado palestino, muy probablemente empiece un nuevo proceso dentro de la Corte Internacional de Justicia, donde la delegación de Palestina, que va a solicitar ser miembro pleno de las Naciones Unidas, diga, bueno, ahora quiero que la Corte reconozca que esto es mi territorio. Y eso podría ser muy problemático. Israel no se está preparando de una manera puntual para esto, está esperando que esto no salga. Y honestamente creo que es lo que estamos viendo. A ver, desde el 7 de octubre Israel tuvo varias salidas que eran bastante positivas para Israel, con lo que es una normalización con Arabia Saudita, profundizar los acuerdos de Abraham. Y de hecho, y esto lo dijo muy claro Smotrich, nosotros queremos la anexión de Judea y Samaria, aun si eso arruina una normalización con Arabia Saudita y aun si eso arruina los acuerdos de Abraham. Israel está eligiendo este camino. Honestamente no sé a dónde lo va a llevar y no creo que sea un lugar bueno. Digamos, Johnny, al respecto que, bueno, Netanyahu, frente a lo que anunció claramente los Emiratos Árabes, dijo, paramos con cualquier posibilidad en este momento de hablar de anexión de Judea y Samaria. Él está haciendo un equilibrio imposible, pero me parece que Netanyahu en esto tiene muy claro y su gran objetivo es que se puedan normalizar los vínculos con Arabia Saudita. Ahí habrá que ver
lo que no quiere decir que tiene que ver justamente con ese plan de posibilidad de un Estado palestino en algún momento. Creo que este es el gran tema y que se va a plantear en las Naciones Unidas. De hecho, el plan egipcio, hay que decirlo, fue aprobado, por decirlo así, por el Hamas. El Hamas dijo que está dispuesto, ¿no?, a que sea un gobierno de tecnócratas con la incorporación de la autoridad palestina, con liberación de prisioneros palestinos en cárceles israelíes y con la reconstrucción de la franja de Gaza y la salida del ejército. Esos son los planteos que hace el Hamas en su propuesta, e Israel todavía que, bueno, no logra definir qué es lo que hará. Sí, por eso yo decía, Israel tuvo la mala suerte de que jamás, cuando Israel dijo queremos un acuerdo total, tuvo la mala suerte de que nuevamente jamás le dijo, bueno, dale, hagámoslo, un acuerdo total, no hay ningún problema. A ver, Oh. es un juego de gato y de ratón que uno puede decir que es una manipulación de jamás, y vamos a darle el beneficio de la duda a la gente que lo dice, digamos que es una manipulación de jamás, pero lo acorrola y lo pone Israel contra la esquina y le dice, tenés que decidir, y tenés que decir públicamente si la guerra que estás librando en Gaza tiene por objetivo que jamás no sea más, voy a decir los objetivos oficiales que aprobó el gobierno de esta guerra, eliminar el potencial militar y político de Hamas y recuperar a los secuestrados. Si eso es lo que querés, le está diciendo Hamas, le está diciendo el mundo de Israel, está sobre la mesa, entre paréntesis, se lo está diciendo el jefe de Estado Mayor, con quien en la última semana la pelea entre Netanyahu y el jefe de Estado Mayor solamente escaló. Y es muy importante marcar esto, de que a Israel le están diciendo, si estos son tus objetivos, acá está la respuesta. ¿Por qué es importante marcarlo? Porque donde empiece a haber dudas sobre cuál es el verdadero objetivo de Israel sobre la guerra, esto puede ser muy peligroso para Israel en el ámbito internacional, particularmente en el ámbito legal, cuando hablamos de las causas de genocidio en la Corte Internacional de Justicia y de crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional. Sí, agreguemos casi para cerrar esta parte que por el momento lo único que está de alguna manera tomando Israel como de alguna manera mensaje es también lo que Estados Unidos ha dicho, ¿no? Jugando de socio de Israel, que si se plantea un Estado palestino de manera unilateral, entonces Israel tomaría represalias hablando de Judea y Samaria. Digo, es un juego de retórica, pero en la práctica lo concreto es que todavía los secuestrados están en Gaza, la guerra continúa, la movilización continúa y todas las preguntas y el desgaste que tiene 700 días de una guerra interminable, donde uno tendría que hoy pensar cuál es, como decís muy bien, el objetivo de Israel. Johnny, ¿qué más hay para contar, para cerrar un poco esta semana de lo que ahí quisieras mencionar? Además del Bueno, básquet. fue, podemos hablar de básquet, es cierto, pero fue una semana políticamente también bastante movida, porque la PID, a ver, todos lanzaron ya sus campañas para las elecciones porque entienden que se vienen, y la PID dijo algo muy interesante, donde él dijo, si Netanyahu vuelve a ser electo, se termina el sionismo. Eh, Primero lamento que la PID entre en estas Sí. ¿cómo se dice? Dichos pomposos y solo populistas que no llevan a ningún lado. Uh-huh. Este, pero marca, me parece, un poquito cómo va a ser la campaña acá en Israel. Y hay que mirarlo con atención, porque me parece que la campaña que tengamos en 2026 es una campaña que va a estar marcada por la agresividad, aunque sea nada más que desde la retórica, va a estar marcada por eso. Y la sociedad también está reaccionando así. Mirá, el otro día, el miércoles, hubo una gran manifestación en Jerusalén y un grupo de manifestantes, lo deben haber comentado ustedes Sí, sí. seguramente, no estoy diciendo nada nuevo, incendiaron un auto, en realidad incendiaron un tacho que luego, lamentablemente, un auto se incendió producto de eso. Lo que estamos viendo es que la violencia como forma de expresión política está creciendo en Israel. En Estados Unidos también está pasando, pero lo estamos viendo mucho acá en Israel, lo estamos viendo en el mundo, pero lo estamos viendo en Israel. Y creo que es algo que le tenemos que prestar atención y ver cómo tratar de bajarlo. Con una sola salvedad lo que usted ha dicho. Si para el 2026 Israel logra terminar esta guerra, que esperemos la termine lo antes posible,
y, entre otras cosas, se logra avanzar en la normalización con Arabia Saudita y con Siria y con Líbano, cosa que está pasando, y el primer ministro Netanyahu decide que su tiempo como primer ministro ha concluido y pueden venir otros, seguramente todo ese nivel de agitación y de confrontación tan violenta va a disminuir. Creo que el gran factor sigue siendo, como en las últimas 5 elecciones, la figura amada para algunos y criticada para otros del primer ministro Netanyahu. Si no, me parece que la sociedad israelí entraría en un nivel de, bueno, relativo equilibrio a pesar del trauma y de la guerra y todo lo que las secuelas que esto deja. ¿Qué comemos este Shabbat, Johnny? Este Shabbat, y producto de este resfrío que estoy teniendo, muy probablemente sea sopa de pollo para tratar de bajar y recuperar energías. Está muy bien, la abuela sabía de eso. Agréguele por favor un poquito de jugo de limón con nana y esas cosas que se hacen especialmente para levantar cuando hay resfrío. Johnny, desear que tengamos un buen Shabbat y que tengamos buenas noticias. Muy largo, 700 días de una guerra que ha sido eterna, de un agobio eterno con, bueno, 900 soldados caídos, con todo lo que vivimos ese 7 de octubre y con todo lo que todavía se está viviendo. Así que esperemos que cuando estamos despidiendo el año, también despidamos esta etapa tan triste, tan difícil y que el próximo sea de reconstrucción. Abrazo grande, Shabbat Shalom, y el lunes te estamos escuchando como siempre en las emisiones de Cannes, que también a través de Radio High todos los días presentamos. Un abrazo, Shabbat Shalom. Abrazo grande, Miki, a vos y a la audiencia. Shabbat Shalom. El periodista Jonathan Meta, Panorama de Noticias de Israel.